Bueno, en el centro GF llevamos haciendo test diagnósticos de COVID, pues prácticamente desde el principio de esta pandemia. Todos los días nos llegan pacientes y población en general con dudas sobre qué test tengo que realizar. Y más ahora cuando vienen con síntomas que pueden ser comunes a la gripe y al COVID, tales como fiebre, fatiga, tos, pérdida de olfato y gusto, etc. Entonces nos dicen qué test me recomienda realizar. Cuando tenemos síntomas podemos hacer un test serológico rápido. En 15 minutos sabemos si esos síntomas se deben a una gripe, que nos daría el test negativo, o a un COVID, en el que nos va a dar el test positivo para IgM de infección aguda. Ahora bien, si lo que nosotros queremos saber es si estamos contagiados por un contacto de riesgo, nos tenemos que preguntar ¿hace cuánto tuve mi contacto de riesgo? Contacto de riesgo significa un paciente que está confirmado con PCR o con serológico para COVID. Si mi contacto fue ayer u hoy y quiero saber si estoy infectado, necesitaré hacerme una PCR. En cambio, si mi contacto ha pasado ya 4 o 5 días, con un serológico me basta para saber si estoy infectado o no. Debemos tener en cuenta esas preguntas a la hora de decidir qué test solicitamos. ¿Cuándo tengo yo que hacerme un test diagnóstico de COVID? Bien, yo quiero viajar en avión o en tren y me exigen las autoridades una prueba diagnóstica. Tengo que hacerme una PCR sí o sí, porque es lo único que me dice si en ese momento estoy contagiado desde ayer o desde antes de ayer. Por lo tanto, nos piden entre 24, 48 y 72 horas. Segundo, he tenido un contacto de riesgo. ¿Qué pregunta me tengo que hacer? ¿Hace cuánto he tenido ese contacto de riesgo? Contacto de riesgo lo definimos como persona que ha dado positivo en un test fiable como COVID positivo. Bien, ¿hace cuánto he tenido el contacto? ¿Hace 4 o 5 días? Bien, me puedo hacer un serológico, rápido o ELISA. El contacto lo tuve hace 2 días, entonces tengo que hacerme una PCR o esperar a que pasen 4 o 5 días y hacerme un serológico, pero durante ese tiempo tendré que estar aislado. Y por último, quiero saber si ya lo he pasado y estoy inmune. Solamente lo podré saber con un serológico, un rápido o un ELISA. ¿Cuándo tengo que elegir un test u otro? Vamos a empezar por la PCR. La PCR la tenemos que utilizar si queremos saber si estamos contagiados de ayer prácticamente. Es decir, mi contacto de riesgo lo he tenido ayer o anteayer y quiero saberlo hoy. Hoy no, en 24 o 48 horas tengo que elegir una PCR. ¿Cuándo tengo que elegir un serológico? Bueno, pues un serológico siempre tenemos que tener en cuenta el periodo ventana del que hemos hablado. Es decir, que si mi contacto de riesgo fue ayer, yo no puedo hacerme un serológico porque tendré que esperar 4 o 5 días para que los resultados sean fiables. Por lo tanto, ahora me preguntan, ¿serológico cuantitativo o cualitativo? Me da igual, la única diferencia es que a la hora de extraer la sangre, si usted está más cómodo extrayéndosela del brazo o no. Y si quiero saber el resultado en 15 minutos o si quiero o puedo esperar 24 o 48 horas. En cuanto a fiabilidad, la PCR tiene una fiabilidad de un 70%. Los serológicos, dependiendo del serológico rápido que utilicemos, vamos desde 50% de fiabilidad a un 99% de fiabilidad. Depende del centro, depende de dónde se obtengan, etc. Y el ELISA también ronda un 70% de fiabilidad. Lo normal que debemos hacer siempre es complementar los test. Y como siempre, estas pruebas tienen que hacerlas un médico o personal sanitario, que es quien le va a aconsejar en cada caso. Pero si a mí me da un serológico rápido o un ELISA un resultado positivo, lo normal es que nosotros complementemos el resultado con una PCR. Ambos deben ser positivos. En el caso de que uno sea positivo y otro negativo, nosotros recomendamos esperar una semana, realizar un serológico rápido y comprobar si hay anticuerpos, porque a los 7-10 días siempre se ha debido secretar anticuerpos y por lo tanto deben estar presentes en cualquier test serológico. Si usted es un inquieto y quiere saberlo ya, utilice un serológico rápido, siempre con una fiabilidad, exija una fiabilidad rondando el 98%, 98-99%. O si quiere esperar 24 o 48 horas, puede usted elegir un ELISA si no le importa que le extraigan la sangre con una analítica. Tenemos varios test para diagnosticar un COVID. Primero, la PCR, la prueba del palito.
¿Qué significa PCR? Reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que introducimos un palito en la boca, le damos vueltas, luego lo introducimos en las fosas nasales, les damos vueltas y lo guardamos en un frasquito y lo mandamos al laboratorio. ¿Qué detecta este test? Pues si tenemos el virus en nuestro organismo, es decir, en mis tejidos, detecta ARN viral. Y me da positivo, estoy enfermo. Si me da negativo, estoy sana. No me da más información. El resultado lo tengo en 24 horas. Ventaja, sé que estoy enfermo desde el minuto 0, es decir, si me he contagiado esta mañana, me dices estoy enfermo, ¿vale? Pero ¿qué desventaja tiene? Que tengo que esperar 24 horas mínimo para saberlo. Segunda prueba, tenemos una PCR rápida. ¿Qué detecta esta prueba? Bueno, pues detecta antígeno viral. Nos vuelve a decir si estamos enfermos o no estamos enfermos. No nos da más información. ¿Qué desventaja tiene? Bueno, pues la desventaja es que únicamente nos sirve si el paciente tiene síntomas. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues que lógicamente sabemos si estamos enfermos o no desde el minuto 1. Es decir, igual que el anterior, si yo me enfermé ayer, hoy puedo saber si estoy enferma o no. Ventaja que nos lo dice en 15 minutos. Test serológico rápido. ¿En qué consiste? Consiste en unir antígeno liofilizado, es decir, que ya no contamina del virus, del COVID-19, con tu sangre. Te sacamos una muestra de sangre del dedo, lo colocamos en el testador, lo unimos con el suero y lo que vemos es si existen en tu sangre anticuerpos. ¿Cómo lo sabemos? Pues que el anticuerpo se une específicamente al antígeno, precipita y somos capaces de leerlos. ¿Qué información nos da este test? Bueno, pues este test nos dice si tenemos anticuerpos en ese momento frente a la infección, si ya lo hemos pasado o si no hemos tenido contacto con el virus y por lo tanto no hemos tenido que fabricarlos. ¿Cuál es la desventaja de este test? La desventaja de este test es que tiene un periodo ventana porque nosotros nos podemos infectar en el momento 0, pero hasta dentro de 4 o 5 días no vamos a empezar a secretar anticuerpos de tipo IgM. La IgM, yo siempre digo que es la M de malito, porque es el anticuerpo que lucha contra el virus en fase aguda de enfermedad, es decir, cuando estoy enfermo. Cuando tengo síntomas o no los tenga, me da igual, pero yo tengo IgM. Sin embargo, a partir del 14 día de infección, vamos a empezar a secretar los anticuerpos IgG. Yo los llamo G de guapos, porque lo que nos dan son inmunidad frente al virus y nos dice que ya estamos pasando la infección. Nos podemos encontrar que nos dé o que no tengamos anticuerpos, es decir, no estamos enfermos, no tenemos contacto con el virus, nuestro sistema inmune no sabe que existe el COVID. Nos podemos encontrar que solo tengo IgM, nos significa que estamos luchando contra el virus en ese momento, ¿vale? Que estamos con enfermedad, vuelvo a repetir, con síntomas o sin síntomas. Nos podemos dar que tiene IgG, es decir, ya he pasado la enfermedad y estoy inmune, o nos puede dar ambos anticuerpos, IgM e IgG, que también consideramos infección resuelta porque es un periodo de infección, pero ya muy tardío, es decir, ya la estamos terminando de pasar. ¿Cuál es la desventaja? Pues que lógicamente, vuelvo a repetir, tenemos ese periodo ventana de 4 o 5 días y la gran ventaja es que en 15 minutos nos da mucha más información que una PCR. Por último, el test serológico ELISA. ¿Qué nos informa? Bueno, pues nos vuelve a decir si tenemos anticuerpos IgG, IgM frente a la enfermedad. ¿Qué diferencia tiene con el serológico rápido? Que la extracción de sangre la hacemos en el brazo y que el resultado lo tenemos en 24 y 48 horas y nos dice cuantitativamente cuántos anticuerpos tenemos. Bien, ¿cómo podemos llegar al 100% de fiabilidad de si estamos enfermos o estamos sanos? Bueno, pues siempre complementando un test PCR con un serológico. Me da lo mismo test serológico ELISA o test serológico rápido. ¿Qué nos podemos encontrar? Bien, existen test serológicos que nos hablan de anticuerpos, pero no nos diferencian IgG y IgM. De esos nos vamos a olvidar hoy. Vamos a hablar de los que realizamos. Si el test de serológico rápido tiene una fiabilidad de un 99%, que es el que nosotros vamos a elegir y que en el centro GF se está realizando, o el ELISA, nos podemos encontrar una IgM positiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mandar a comprobar y a confirmar con PCR. Si mi PCR me da positiva, que es lo normal porque tengo anticuerpos de lucha contra infección aguda, confirmo 100% que el paciente está enfermo y tendré que hacer el protocolo que marque la Comunidad de Madrid y nuestro médico especialista. En cambio, si mi PCR me da negativo,
Es que es un falso positivo de IgM. ¿Quién se ha equivocado, la PCR o el serológico? Bueno, pues aunque ponemos que no buscamos aislamientos ni contactos, siempre recomendamos realizar un serológico a la semana. Si el serológico rápido me da negativo, ok, nos hemos equivocado en el primer test serológico. Pero si me da positivo y ya he tenido anticuerpos, es que la que ha fallado ha sido la PCR. Por último, nos podemos encontrar IgM y IgG positivo, que era esa ventanita en la que teníamos la combinación de los dos anticuerpos. Aquí lo que nos dicen es que ya no es necesario que hagamos PCR, que el caso está confirmado, la infección está resuelta y que por lo tanto nos tenemos que olvidar de nuestra infección por COVID. Lo mismo si tengo una IgM negativa y una IgG positiva. Me dice que estoy inmunizada, que ya he pasado la enfermedad y que tengo anticuerpos de memoria. Por lo tanto, no aislamiento, no seguimiento de contactos, ni remito para hacer PCR.